Capítulo 9. El juego de la vida. Aristela regresó de la mimosa con la paz y asombro anclados en el corazón. Aunque el tiempo parecía haberse detenido en aquel espacio cuántico, la urgencia de volver con su abuela la impulsaba a caminar con paso ligero. Al llegar a casa, sin embargo, la encontró inusualmente silenciosa. «¿Abuela?», llamó Aristela. Su voz se amplificó en el vestíbulo vacío. No hubo respuesta. Extrañada, recorrió las habitaciones, buscando a su abuela en la cocina, el salón y el patio. Finalmente, decidió subir al desván. La puerta crujió al abrirse, revelando un espacio lleno de cajas y muebles cubiertos con sábanas blancas, y allí, en el centro del desván, estaba su abuela. Pero no era la abuela que Aristela conocía. Vestía una sencilla túnica de lino color crudo, con las mangas recogidas. Su largo cabello, ahora suelto y trenzado, caía sobre un chal de lana color gris perla que cubría sus hombros. Estaba sentada en el suelo, sobre unos cojines, con la espalda increíblemente recta. Junto a ella, una lámpara de aceite antigua proyectaba un círculo de luz ámbar sobre un objeto que Aristela nunca había visto, un cofre de madera de olivo tallado, que parecía haber viajado a través de los siglos. «Abuela», susurró Aristela. La abuela levantó la vista. Sus ojos, normalmente dulces, irradiaban ahora una serenidad antigua. «Has tardado, hija mía», dijo con voz grave. «Te estaba esperando. Siéntate». La abuela abrió el baúl con cuidado, revelando un interior forrado de terciopelo rojo. Allí, entre sedas y encajes antiguos, reposaban decenas de lienzos amarillentos, simétricamente enrollados. «Esta sabiduría ha sido transmitida a nuestra familia durante generaciones», comenzó la abuela con un destello lapislázuli en sus ojos. «No es una sabiduría que se busca, es una sabiduría que te encuentra, Aristela». La niña retrocedió del susto. «Ese color, esos ojos, abuela, Vero». ¿Qué tenía que ver la abuela con Vero? ¿Conocía la abuela su secreto? ¿Conocía que Vero era una gata parlante y sabia? En ese momento, una sombra atigrada se deslizó entre las cajas del desván. Vero saltó ágilmente sobre un baluz cercano y se estiró con elegancia, mostrando sus propios ojos lapislázuli. «Bienvenida a nuestra investigación, abuela», exclamó Vero con una voz clara y melodiosa. «¿Cuánto tiempo sin vernos?». Aristela se quedó boquiabierta, alternando su mirada entre su abuela y Vero. La abuela sonrió con complicidad. «Así es, Aristela. Vero y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ella ha sido la guardiana de este conocimiento y la guía de todos los manifestadores de nuestra familia». La niña sintió que su mente daba vueltas. ¿Su abuela y Vero eran amigas? ¿Y qué significaba todo esto para ella? ¿Qué había querido decir con los manifestadores de la familia? «Abuela, ¿qué son estos pergaminos antiguos?», preguntó la niña mirando el cofre, con el rostro iluminado por la impaciencia de quien quiere comprender. «El alma debe pasar primero por sus sombras, hija. Después, elegir qué vasijas van a sostener la luz. Y por último, luz y sombra se integran en una unidad. Solo un alma que ha integrado su luz y su sombra puede sostener la verdad de la creación sin romperse». La abuela, tras una respiración profunda, continuó con solemnidad. «Estos pergaminos son el código fuente de la creación, la forma en que tus antepasados, al igual que tú, aprendieron a ser creadores conscientes. No son para leer, son para vivir y manifestar». Aristela escuchó ensimismada. La abuela y Vero le habían revelado un mundo fascinante, un legado familiar lleno de hombres y mujeres poderosas y la promesa de un conocimiento capaz de transformar su vida. Aquel baúl, esos pergaminos, parecían ser la llave para desbloquear ese potencial. Con manos temblorosas, tomó el único de aquellos rollos que portaba una etiqueta. En ella el símbolo hebreo Aleph. Lo desenrolló con cuidado. La tela amarillenta crujía suavemente, liberando un ligero aroma a tinta antigua, cera de vela y sabiduría acumulada. Sus ojos se posaron en las primeras palabras, impresas en una caligrafía pulcra y ligeramente desvanecida. La abuela tomó el rostro de la niña entre sus manos y dijo:
Bereshit bara Elohim et hasamaim beet haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Puedo intervenir?, preguntó Vero dirigiéndose a la abuela. A lo que la abuela, con la voz dulce, respondió: «Claro que sí, es más, es necesario que lo hagas». «Aristela, ¿recuerdas tu pesadilla? ¿Recuerdas mis palabras? ¿Era necesario?». La pequeña asintió. «Ha llegado el momento de explicarte el porqué». En un no tiempo ni lugar, 21 caracteres se mostraron frente a la fuente infinita que todo y nada contiene. Cada uno de estos caracteres se consideraron a ellos mismos como dignos de ser pronunciados por la fuente y ser el origen. Todos salvo uno, Aleph. ¿Sabes lo que ocurrió cuando la fuente preguntó a la Aleph por qué no quería tener el honor de ser la primera? Que la Aleph contestó cabizbaja: «Yo soy divina porque tú me has hecho divina. Yo asciendo, yo desciendo y yo permanezco en el centro porque tú me lo permites así». «Aristela», dijo Vero mirando fijamente a la niña, ¿comprendes? Aleph fue la elegida por la fuente para honor superior a ser la primera en ser pronunciada. La única de las 22 letras, la única que había sido capaz de mostrarse íntegra en luz y sombra. Sería la elegida por la fuente para un honor aún mayor, representarle. El camino era necesario para llegar hasta aquí, para que el conocimiento te eligiera, replicó la abuela. La pequeña sintió la necesidad de sumergirse en sus libros, de hacerlo a solas, de interiorizar y descubrir la sabiduría encerrada en cada frase. «Abuela», dijo en tono de disculpa, «¿puedo salir a la calle de nuevo? Me gustaría seguir pensando en un lugar más tranquilo». Su abuela con dulzura sonrió. «Claro que sí, mi niña. Aquí estoy para cuando quieras hablar». La niña se despidió con un tono sonoro y un sincero beso. Bajó a su habitación. Necesitaría sus cuadernos y sus bolígrafos. Serían muchos los apuntes que anotar. Vero bajó tras ella. Aristela estaba tan ensimismada que no se había percatado de pedirle a la sabia gatita que le acompañara. Una vez equipada con su tesoro, sus cuadernos, su piedra de la realidad y Vero, colgando del cangurito, dirigió sus pasos en dirección a la mimosa. Iba caminando cuando notó que alguien reclamaba su atención. 2 golpecitos en su hombro. Se giró. ¿Habrá sido mi imaginación? Aquí no hay nadie. Retomó su marcha. Al poco, la misma sensación, pero esta vez en el hombro contrario. Se giró y de nuevo, nada. Aristela continuó su marcha absorta en sus pensamientos. De repente chocó. «Pequeña exploradora, qué distraída te encuentro hoy», replicó una voz familiar. La niña alzó la vista. Era Ais, como siempre, con sus bromas. «Ais, qué susto me has dado», exclamó Aristela, llevándose una mano al pecho. Estaba repasando mentalmente la conversación con mi abuela. «¿Qué tesoros llevas bajo el brazo?», preguntó Ais con una chispa de curiosidad en sus ojos. Aristela mostró un libro. Se llama El juego de la vida y habla del poder de nuestros pensamientos y palabras para crear la realidad. Dice que la vida no es una batalla, sino un juego, y que podemos aprender a jugarlo con maestría. Ais se exaltó. «Ah, Floren Scovel-Sin, una sabia mujer sin duda. Sus enseñanzas están alineadas con muchas verdades universales». Aristela colocó de un salto sus enseres en una de las ramas y alzó su pierna para subirse a la mimosa. Ais ya estaba acomodado en una rama, pero la niña no preguntó cómo había llegado hasta allí. Ya nada le resultaba extraño de su estridente amigo. Y Vero se acurrucó a su lado, lista para escuchar. Abrió el libro con cuidado. «Mira esto, Ais», indicó Aristela, señalando un pasaje. Dice: «El hombre es un ser mental, y todo lo que toca con la mente, todo lo que crea en su imaginación, se solidifica en la forma». Ais aplaudió enérgicamente. «Lo que aprendiste sobre el yo soy, Aristela. Tu conciencia tiene el poder de moldear la realidad. Tus pensamientos son como semillas que germinan en el mundo físico». Pasaron las siguientes horas absortos en la lectura.
La pequeña exploradora anotaba en su cuaderno de cuero aquellas afirmaciones y principios que más la impactaron. La ley de la abundancia significa que debe haber una provisión ilimitada para cada hombre, mujer y niño en la tierra. Lo que el hombre siente profundamente o imagina claramente está grabado en la sustancia invisible de la mente, y los acontecimientos y circunstancias de su vida deben reflejarlo. Todo el poder se te da ya en tu mente. Úsalo sabiamente. Concluida la lectura y casi la hora del almuerzo, Aristela cerró el libro, experimentando una mezcla de emoción y confusión. Las enseñanzas de Florence eran poderosas y reveladoras, pero también planteaban nuevas preguntas. Tengo que hablar con mi abuela, levantándose decidida. Hay algo que no entiendo. Heinz y Vero la acompañaron de regreso a casa. En la cocina, la abuela estaba preparando la comida en los fogones. «Abuela», articuló Aristela, entrando con el libro en la mano. «¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tantas religiones y corrientes filosóficas?» La abuela se giró, con expresión enigmática. «¿A qué te refieres, mi niña?» Aristela abrió el libro y leyó alguna de las afirmaciones. «Todo está aquí. El poder de la mente, la ley de la abundancia, la importancia de la fe. Si la verdad es tan simple, ¿por qué la ciencia busca en tantos lugares diferentes? ¿Por qué hay tantas religiones y filosofías que parecen contradecirse?» La abuela dejó los utensilios de cocina y se acercó a Aristela. «Porque, mi niña, la verdad es como un diamante con muchas facetas. Cada ciencia, cada religión, cada filosofía capta una parte de su brillo, pero ninguna la abarca por completo». Vero saltó al mostrador y agregó: «Es como si la humanidad estuviera tratando de armar un rompecabezas gigante, con piezas de diferentes formas y colores. Todos buscamos la misma imagen, pero la vemos desde perspectivas diferentes». Heinz hizo acto de presencia en forma de humo que salía de la olla al fuego de la abuela, y afirmó: «Cada persona tiene su propio camino para descubrir la verdad. Lo que vibra con uno puede no resonar con otro. Pero en el fondo, todas las enseñanzas apuntan a lo mismo: el amor, la unidad y el poder de nuestra conciencia». Aristela, confusa e intrigada por la etérea forma de Heinz, se asomó a la olla de la comida. «No es comida, es un jardín», exclamó emocionada. «Bienvenida, pequeña exploradora», se escuchó la voz de Heinz, sonando desde el centro del jardín. «Aquí es donde el alma, en busca de respuestas, encuentra más preguntas que respuestas». Vero saltó sobre el hombro de Aristela. La pequeña extendió su mano para palpar una rosa que irradiaba una paz irresistible de no tocar. De repente, Aristela y Vero estaban dentro del jardín, junto a Heinz en la olla. La abuela, que desde abajo parecía un gigante, sonrió a los exploradores deseándoles suerte, y luego puso la enorme tapa sobre sus diminutas cabezas. Al cerrarse la tapa, la luz de la cocina se desvaneció, reemplazada por un resplandor dorado. Aristela se halló de pie al comienzo de un peculiar camino que rodeaba el jardín. «Qué hermoso», pensó. «Los adoquines son corazones, y los corazones están pegados los unos a los otros». Junto al inicio del camino, una enorme piedra. En su interior pudo reconocer el patrón. «El 369 de Tesla», exclamó entusiasmada. Sobre ella, un poste, con dos flechas que marcaban direcciones opuestas y distintas leyendas. En una se leía corona y en la otra reino. La pequeña giró a su derecha, donde estaba Heinz, después a su hombro izquierdo, donde viajaba Vero. Se elevó de hombros y exclamó: «Tomemos la dirección de la corona, por supuesto». No llevaban más de un par de minutos caminando cuando una nueva piedra apareció interrumpiendo aquellas preciosas baldosas rojas. Una roca con un poste que rezaba: «Jardín del Edén». En el corazón del huerto, un manzano único se alzaba majestuoso. Sus ramas se extendían como brazos cargados de frutos. Tenía un aura especial que atraía irresistiblemente.
Aristela se detuvo frente al árbol, sintiendo una mezcla de asombro y confusión. ¿El Edén?, preguntó. Pero no lo imaginaba yo así. Bienvenida, pequeña recolectora, resonó una voz en tono melódico y envolvente. ¿Te has preguntado alguna vez qué es realmente este jardín y qué es el sueño adámico? La voz provenía de una mujer que se materializó junto al tronco del manzano, sin tocarlo. Vestía ropas de seda color rubí y ébano, y su cabello, negro y salvaje, flotaba a su alrededor. Sus ojos, dos brasas de fuego oscuro, estaban llenos de una sabiduría antigua. Ojos que no conocían la sumisión y que se clavaron en Aristela con una intensidad indomable. «Soy Lilith», dijo. «Cerrad los ojos y mirad a través de mi memoria», ordenó Lilith, extendiendo una mano hacia la copa del árbol. Un estallido de luz dorada inundó el jardín. Aristela, Ainz y Vero cayeron en un vacío blanco donde el tiempo y el espacio no existían. No eran ellos, eran testigos. Vieron como una nube de polvo rojizo se agitaba, y de ella se formó el cuerpo de un hombre. Al mismo tiempo, el mismo polvo primordial, surgió una mujer. Era Lilith. La Aleph se había desdoblado en dos iguales, pero aún en unidad. El hombre adoptó una postura de autoridad sobre la mujer. Lilith se negó a la subordinación, exigiendo su igualdad, la unidad. Con un grito de libertad que rompió el tejido de la realidad, se elevó y desapareció. La escena cambió. Observaron de nuevo al hombre, pero esta vez acompañado por otra mujer. En el manzano, una bolsa de luz pulsante. Observaron cómo ella la tocaba, y al instante la luz se separó en dos mitades, una luz blanca y una luz negra. Fue entonces cuando el hombre y la mujer se miraron y por primera vez se juzgaron, se experimentaron desnudos y separados. La voz melodiosa se elevó mientras la visión se desvanecía y regresaban al jardín. Viste el sueño adámico, Aristela. Viste el momento en que el universo eligió la dualidad. El destino del alma es ahora recordar que la separación, la Bet, fue necesaria para crear la manifestación, pero que la fuente es la Aleph, la unidad. El camino de regreso es recordar. Lilith asintió solemne. Y ese es vuestro juego, manifestadores. El destino de vuestra alma es este: recordar la Aleph, recordar la unidad que existe antes de que la vista juzgue. El camino de regreso a la corona no es buscar el bien y evitar el mal, es integrar el bien y el mal, tu sombra y tu luz, hasta que solo quede el amor incondicional de la fuente. Vero matizó. Es la prisión de la mente, la jaula que construimos con nuestras propias creencias. La voz se volvió melancólica. Vivir en la ilusión de la separación, el sufrimiento que nace de percibirnos desconectados de la fuente, es la enfermedad, la muerte, el miedo, son las sombras de esa ilusión. La pequeña sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que el mundo que conocía fuera una ilusión resultaba a la vez aterradora y fascinante. Entonces, dijo Aristela, con los ojos llenos de preguntas, ¿debemos volver a ese estado de unidad? Ainz respondió para calmarla. Es como volver a casa, mi niña, recordar quiénes somos realmente y reclamar nuestro poder como creadores de nuestra propia realidad. Vero agregó, y el Edén es el estado de unidad con esa realidad, el estado de amor incondicional y conciencia plena. Es el hogar al que todos anhelamos regresar. Aristela se acercó al manzano y extendió la mano hacia el fruto brillante. Pero en lugar de arrancarlo, lo acarició suavemente y, sintiendo su energía vibrante, pronunció un rotundo «Gracias». Gracias por mostrarme que no hay separación, que todos somos uno, que el amor es la fuerza que nos une. La voz del jardín contestó con profunda satisfacción. Y tú, pequeña buscadora, eres parte de ese amor, de esa unidad, de esa conciencia. Recuerda siempre quién eres y reclama tu poder creador. Guiados por una intuición compartida, Aristela, Ainz y Vero se adentraron en un sendero secundario que se bifurcaba del camino de corazones.
El nuevo camino los condujo a través de un arco formado por ramas entrelazadas y más allá a una gruta oculta en el corazón del huerto. La entrada de la gruta estaba velada por una cascada de intensa luz dorada. Al atravesarla, se reveló un espacio circular de piedra. En el centro, sobre una mesa de roca antigua, reposaba una gran piedra. No era como las que había visto antes, no tenía ni forma ni hendidura. Era una gran piedra cuadrada con forma de tabla. La niña, intrigada con el nuevo hallazgo, no se percató de la intensa luz verde y brillante que emanaba del bolsillo derecho de su pantalón. Vero y Ains, pícaros sabedores del misterioso hallazgo, llamaron la atención de Aristela hacia su bolsillo. ¿Qué ocurre? La piedra, mi piedra, la piedra está brillando. ¿Desde cuándo brilla mi piedra? No sabía muy bien si estaba asustada, emocionada o todo a la vez. De repente lo comprendió. Aproximó su querida piedra a aquella tabla aparentemente neutra. Y como había imaginado, su piedra no era un ente aislado, era una parte de aquel todo, de aquella tabla. Con el contacto de ambas surgió una luz verde esmeralda, intensa y resplandeciente. La luz pasó a ser un destello. El destello desveló una serigrafía. «Oh, mi querida niña», dijo Vero al tiempo que subía a los brazos de Aristela, «contempla la tabla esmeralda». Vero se acomodó en los brazos de Aristela y comenzó su explicación con voz solemne. La tabla esmeralda es un antiguo texto hermético, una fuente de sabiduría ancestral que se dice que contiene los secretos del universo. Se atribuye a Hermes Trismegisto, una figura legendaria que fusiona aspectos del dios egipcio Tot y del dios griego Hermes. Ains, con su entusiasmo característico, añadió: «Es como el manual de instrucciones del universo, Aristela. Revela las leyes que rigen la realidad, la conexión entre el mundo material y el espiritual, y el poder de la conciencia para moldear la existencia». Aristela se acercó a la tabla, observando las inscripciones con fascinación. «Pero, ¿por qué mi piedra forma parte de ella? ¿Qué tiene que ver la piedra de la realidad con esto?» Vero respondió: «Tu piedra, pequeña exploradora, no es solo un objeto, sino una llave que activa el mecanismo de la tabla y revela su sabiduría. Representa la conexión entre tu conciencia individual y la conciencia universal, el puente entre la realidad personal y la realidad cósmica». Ains intervino: «Es como si tu piedra fuera la pieza faltante de un rompecabezas cósmico. Al unirla a la tabla, se restaura la unidad, la armonía, la totalidad del conocimiento». Se acercó aún más, intentando descifrar los símbolos grabados en la piedra. Eran formas geométricas y figuras abstractas, entrelazadas con lo que parecían ser letras de un alfabeto antiguo y desconocido. «¿Y qué dicen las inscripciones?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué secretos revela la tabla?». Vero saltó a la mesa de piedra y se acercó a las inscripciones, lamiendo suavemente la superficie de la tabla. «No te preocupes, pequeña exploradora. La tabla esmeralda habla el lenguaje del universo, el lenguaje de la verdad, y nosotros te ayudaremos a traducirlo». Ains se unió a Vero, señalando una de las inscripciones con un dedo travieso. La primera línea dice: «Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba». Aristela tomó nota en su cuaderno confusa. «Eso me recuerda a algo que dijo Tesla sobre la correspondencia entre los mundos macrocósmicos y microcósmicos, ¿verdad? Que los mismos patrones se repiten en lo grande y en lo pequeño». Vero asintió, iluminando sus sabios ojos. «Exactamente, pequeña exploradora. La tabla esmeralda, con esta primera ley de correspondencia, nos revela que el universo es un sistema fractal. Los mismos principios que rigen el movimiento de las galaxias se manifiesta en la danza de los electrones alrededor de un átomo. La energía fluye en espirales, desde los grandes remolinos cósmicos hasta los diminutos vórtices cuánticos». Ains, siempre listo para conectar la ciencia con la magia, añadió: «Y recuerda, la frecuencia y la vibración. Todo en el universo está en constante movimiento, emitiendo su propia sinfonía de ondas.
como es arriba es abajo, significa que las mismas notas resuenan en todas las escalas, desde las vibraciones de la luz de las estrellas hasta las frecuencias de nuestros propios pensamientos. Aristela comenzó a ver la conexión con el experimento de la doble rendija. Entonces, ¿las ondas de posibilidades en el campo cuántico se rigen por esta ley de correspondencia? ¿Las mismas leyes que dan forma a una galaxia también influyen en el comportamiento de una partícula? En efecto, la tabla nos enseña que el universo es un todo unificado, donde cada parte refleja el todo. Y eso nos lleva a la siguiente inscripción, sentenció Vero. Heinz señaló otra línea en la tabla, y esta dice: lo que está dentro es como lo que está fuera, y lo que está fuera es como lo que está dentro. Eso me recuerda a lo que vi a través de tus ojos, Vero, dijo Aristela, recordando el instante en el que fue testigo de la creación. No hay una verdadera separación entre el yo individual y el universo infinito. Todo es una misma unidad. Vero agregó: la tabla nos recuerda que somos microcosmos dentro del macrocosmos, gotas en el océano de la conciencia universal. Nuestros pensamientos y emociones no son eventos aislados, sino ondas que resuenan con la frecuencia del universo. Lo que está dentro es como lo que está fuera. Significa que nuestro mundo interior, nuestro estado de ser, se refleja en la realidad que experimentamos. Aristela reflexionó sobre los experimentos de Emoto. Entonces, el agua que formaba hermosos cristales con las palabras de amor y gratitud, ¿estaba reflejando la armonía de esas emociones en su estructura molecular? Lo que está dentro, la intención amorosa, creando lo que está fuera, la belleza del cristal. Vero asintió, precisamente, y en el campo cuántico, esta influencia es aún más profunda. Nuestros pensamientos y emociones, como demostró la doble rendija, pueden colapsar las ondas de probabilidades en partículas definidas. Lo que está dentro, nuestra observación, nuestra conciencia, elige de entre el mar de posibilidades lo que está fuera, la realidad que se manifiesta. Heinz concluyó: así que, pequeña exploradora, la tabla esmeralda nos revela que somos co-creadores de nuestra realidad. No somos víctimas del destino, sino artistas que pintan nuestro mundo con los colores de nuestros pensamientos y emociones. Al comprender las leyes del universo y alinear nuestra vibración con el amor y la armonía, podemos manifestar la vida que deseamos, reflejando la belleza del universo en nuestro propio ser. Se movió hacia otra inscripción. Aquí dice: todo vibra, todo se mueve, todo vibra. Aristela recordó las enseñanzas de Tesla sobre la energía, la frecuencia y la vibración, que todo el universo está en constante movimiento, en un flujo de energía que nunca se detiene. Vero continuó: la tabla nos revela que la vibración es la clave para la creación y la transformación. Al cambiar nuestra propia vibración, podemos cambiar nuestra realidad. Heinz señaló una inscripción más compleja. Y esta dice: todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene un par de opuestos, semejante y desemejante son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Aristela pensó en la dualidad que le había explicado la voz del huerto del Edén, que el bien y el mal, el yo y el otro, son solo ilusiones, que en realidad todo es parte de la misma unidad. Heinz, con un guiño, dijo: exacto, y si Carl Jung estuviera aquí, probablemente añadiría que esta ley también se aplica a nuestra psique. Él hablaría de la existencia de los arquetipos. Esas imágenes primordiales que habitan en el inconsciente colectivo, y como cada arquetipo tiene su opuesto. Vero asintió. Jung nos recordaría que no podemos comprender la luz sin la oscuridad, la conciencia sin el inconsciente, el ánima sin el animus. Cada cualidad tiene su contraparte y ambas son necesarias para la totalidad. A lo que Heinz añadió: Jung diría que la tabla esmeralda nos invita a integrar esos opuestos, a reconocer que el héroe y la sombra, el sabio y el loco son simplemente diferentes facetas de la misma moneda,
al abrazar nuestra propia complejidad, nos acercaremos a la individuación, a la plenitud del ser. Aristela reflexionó sobre las implicaciones. Entonces, la tabla no solo describe el universo, sino también nuestro mundo interior. Y la clave para la armonía está en aceptar todas nuestras partes, incluso las contradictorias. Vero respondió: precisamente, al igual que el Tao fluye entre el yin y el yang, nuestra psique encuentra su equilibrio al integrar sus opuestos. No se trata de eliminar la oscuridad, sino de comprender su propósito y transformarla en luz. Ains concluyó: la tabla nos recuerda que la verdad no es blanco o negro, sino una escala de grises infinita. Cada perspectiva contiene una parte de la verdad, y solo al unirlas todas podemos acercarnos a la sabiduría completa. Ains, con las pupilas palpitantes, señaló la última inscripción, y la más importante de todas: como arriba es abajo, como abajo es arriba. Es la primera y la última, el alfa y la omega, el principio y el fin. La pequeña suspiró. Era como si todas las piezas del rompecabezas de su viaje comenzaran a encajar. La tabla nos muestra, dijo Aristela con voz firme, que el universo es un todo unificado, que todo está conectado con el amor, la unidad y la conciencia, y que nosotros, como creadores de nuestra propia realidad, tenemos el poder de manifestar ese amor, esa unidad y esa conciencia en el mundo. Vero y Ains sonrieron con satisfacción. La pequeña exploradora acarició con suavidad la tabla, agarró su piedra y pronunció un sincero gracias. En lo que tarda un parpadeo, estaba de nuevo a la mesa de la cocina de casa de su abuela. Ella permanecía junto a la olla, con la tapa en la mano, recién colocada sobre la olla. Claro, no ha pasado el tiempo, pensó Aristela. El tiempo, gritó sobresaltada. Se nos acaba el tiempo. Pronto se acabará el verano. No quiero volver, exclamó la niña entre sollozos. La abuela se acercó con ternura, acariciando la mejilla de Aristela. Mi niña, aunque la distancia nos separe, siempre estaré contigo. Escríbeme cuando lo necesites. Comparte tus dudas y tus triunfos. Juntas exploraremos los misterios de la vida. Esas palabras reconfortaron a Aristela, llenando su corazón de esperanza. La idea de escribirle a su abuela, de volcar en las cartas sus experiencias y sus reflexiones, se convirtió en un faro en la oscuridad de la duda. ¿Realmente podría cambiar su realidad? ¿No sería este un curso escolar más?